Hemos hecho alusión a ello en el bloque previo, pero es que es realmente importante. Los white papers, los libros blancos de los proyectos tokenizados, son los documentos donde vamos a incluir toda la información. Si tenemos una idea, un proyecto, un propósito que pueda ser tokenizable con el objetivo de financiarnos, de poder compartir la propiedad, de digitalizar un activo, etcétera, todo lo que hemos visto, necesitaremos primero para nosotros mismos, para poder categorizar y catalogar cada uno de los elementos que necesitamos tener, y luego para el resto de agentes que va a ser necesario que se incorporen a nuestra aventura, ya sean perfiles de tecnología, desarrolladores, etcétera, ya sean perfiles de business, directivos o gente de operaciones, marketing, inversores, usuarios, miembros de una comunidad. Todo esto es fundamental. Todos y cada uno de ellos van a necesitar conocer los pormenores y en esta información van a estar todos esos detalles. El white paper explica detalladamente, explícitamente y completamente todo el proyecto. Es una guía integral que proporciona una visión técnica y estratégica para todos los agentes que hemos comentado anteriormente. Cada proyecto es diferente, pero los white papers suelen ser bastante homogéneos en cuanto a las secciones clave que deben incluir. Desde una introducción que explique bien qué es lo que queremos hacer, cuál es el problema a resolver, cuál es la solución que tenemos, después la parte técnica, tecnológica, pasando por la financiera, por los hitos que hay que ir cubriendo, cómo va a ser el despliegue, cómo se va a garantizar la seguridad y la auditoría. Todos estos puntos tienen que estar en el white paper. Vamos a verlos uno por uno. Para ello, para que no sea tan teórico, sino que podamos vincularlo con un modelo ficticio, vamos a imaginar que desde ya Web3 queremos lanzar un token con el objetivo de financiar. Esto es muy importante, ya hemos marcado una primera cosa. ¿Cuál es el propósito? El propósito es financiar un proyecto piloto de formaciones para llevar a las empresas y a los emprendedores a desarrollar acciones en el metaverso, pero formarles por el camino. No primero capacitar y después pasar a la acción, sino entrar en acción mientras se está capacitando a las personas. El acceso a estos servicios y a sus beneficios se hará a través del token. Las personas y las empresas interesadas en hacer esa transformación y aprovechar las oportunidades serán las interesadas también en adquirir el token en sus wallets. Primero explicaremos esto. El token tiene como objetivo financiar esta plataforma interactiva de formación para los token holders, es decir, para los poseedores del token. Daremos una visión general del proyecto y pasaremos a hablar del problema concreto que queremos resolver. Y es precisamente el de la curva de aprendizaje. Si ahora nos encontramos con una fricción que vosotros ya a estas alturas del curso estáis viendo, que la mayor parte de los emprendedores y las compañías no tienen esta visión, por lo tanto se pierden todas estas oportunidades, y estamos ahora mismo hablando específicamente de blockchain y Web3, imaginaos con la inteligencia artificial, imaginaos con el resto de elementos que componen el metaverso, las experiencias sincrónicas en entornos virtuales, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, todas estas tecnologías emergentes funcionando juntas. El problema a resolver es llevar a las personas y a las empresas a los conocimientos necesarios para poder aprovechar las oportunidades que ofrecen. La solución propuesta es que este token va a dar acceso, va a ser una llave de acceso para poder llevar a cabo las formaciones desde dentro del metaverso y directamente pasar a aprovechar esas oportunidades. Importante, ¿cómo lo haremos? ¿Cuál va a ser la arquitectura técnica? Es decir, cómo se van a desplegar los contratos inteligentes, de qué manera van a interactuar los diferentes agentes, en qué cadena vamos a trabajar, dónde van a estar los contratos de los tokens. Toda esta información es fundamental que esté en el white paper. De la misma manera, cómo la comunidad va a tomar sus decisiones, de qué manera se van a gestionar los algoritmos de consenso. Un punto crítico es la distribución de los tokens. Tenemos que detallar de qué manera se va a distribuir todo el supply circulante y todo el supply máximo del proyecto. Cuando hablamos de supply, recordad que de lo que hablamos es del número total de emisión de los tokens. Nosotros podemos fraccionar un valor digital en todas las unidades que queramos. En este caso, hemos decidido que van a ser 500 millones de tokens y que de esos 500 millones de tokens de supply total, es decir, va a ser antiinflacionario, solo se van a emitir estos tokens y no más, por lo tanto el valor de cada uno de ellos va a crecer con el tiempo. Al principio, en lo que se llama el evento de generación del token, solo vamos a emitir el 10%, es decir, 50 millones. El resto se irá entregando proporcionalmente en los siguientes 48 meses. La preventa privada, es decir, los tokens se podrán adquirir antes de que salgan a circulación y se harán a los precios mínimos posibles. Esto hace que quien compre en la preventa privada va a tener la mayor oportunidad de conseguir el token a un precio más bajo. Tendrá unas condiciones, no podrá comprar ni muy poquito ni demasiado. Digo que es muy crítico porque aquí, si por ejemplo nosotros abrimos a que un inversor privado pueda hacer una gran compra de tokens de salida, nos puede tumbar el precio si los vende nada más salir. Eso puede asustar a todos los demás inversores, hacer que haya ventas en pánico y quedarnos a cero. Y lo que estamos intentando es todo lo contrario, lo que estamos intentando es financiar un proyecto y levantarlo de una manera consistente y sólida. Lo veremos ahora, se utilizan mecanismos para poder contener esto, como es el lockup, que es que
Si un inversor que compra en venta privada a un precio mucho más bajo que uno que compra en venta pública, aquí la mitad 0,005, aquí la mitad 0,01, imaginemos que en la venta en mercado sale a 2 céntimos, si el de la venta privada nos vende, gana 4 veces lo invertido, pero probablemente nos tire el token al suelo. Nos podemos encontrar con situaciones de este tipo. Se lanza un token, se revaloriza un 60% en las primeras horas y después, desde ahí arriba, comienzan las ventas en cascada, las ventas en pánico y cuando nos queremos dar cuenta, el precio ha perdido un 90% de su valor. Esto tiene mucho que ver con los airdrops, con esos tokens que se entregan a las comunidades por fidelizarlos que no les cuestan dinero. Entonces, generalmente cuando sale el token, lo que se hace inmediatamente es vender esos tokens regalados. También, si no hay lockup y las preventas públicas han sido muy baratas y el precio coge un cierto precio, también se vende. Hay que tener en cuenta los lockups y los vestings, pero cuidado, podemos decir, bueno, pues entonces habría que ponerlos siempre, ¿no? Un lockup fuerte y un vesting fuerte. El vesting es el tiempo, el periodo en el que se van a entregar los tokens. Alguien en preventa privada compra 1000 tokens y se le dice, vale, durante 6 meses los tienes bloqueados. ¿Para qué? Los has comprado muy baratos, cuando salgan no quiero que los vendas para que no me tires el precio. Perfecto. ¿A los 6 meses te los voy a entregar todos? No, te los voy a ir entregando prorrateados durante 12 meses o durante 6 meses o durante 3 meses. Se suele jugar con las proporciones. Por ejemplo, aquí diríamos que la preventa privada se lo damos a la mitad de precio que la preventa pública, pero se lo entregamos el doble de tarde. De cualquier forma, tenemos que tener cuidado con esto, porque es verdad que es una protección para el proyecto, pero también suele ser un desincentivo para los inversores. Si tú vas a comprar un proyecto que te parece interesante, que está en un buen momento, se te ofrece una preventa privada o pública y lo estás valorando, probablemente si no puedes tocar tus tokens durante los primeros 6 meses, sea razón más que suficiente para desestimar el proyecto. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hacerlo muy atractivo, seducir a estos inversores, pero al mismo tiempo comprometerles con que el token se tiene que mantener para poder ayudarlo a evolucionar. En lo que tiene que ver con la distribución también es totalmente crítico. Si nos equivocamos aquí, mataremos el token y con él al proyecto. Aquí hemos establecido que las preventas van a suponer un 9,1%, es decir, destinamos directamente a preventa un total del supply. Sabemos que este supply se va a vender a estos precios. Los airdrops, los tokens regalados también, destinamos este 4,5%. Aquí cada proyecto decidirá estratégicamente cuáles son sus divisiones, sus distribuciones, cuántas partes hace y cómo lo distribuye y sobre todo cómo gestiona el lockup y el vesting para esto. En este token ficticio el 22% es para la tesorería y el 27% para el equipo y asesores. Es decir, el 50% del supply total se reserva para el proyecto, para el equipo, para pagar los sueldos, para la infraestructura, para la tesorería. Para todo lo que, para la evolución, para todo lo que necesitemos está ese 50% del supply. Esto es la financiación y la garantía de desarrollo del proyecto. Y como lo que queremos es entregar un token para la comunidad, para que los holders, como sabéis, los poseedores de los tokens se llaman holders, lo tengan, lo utilicen, lo vendan, lo traspasen, tenemos aquí el 36% de los tokens para la comunidad. Os recomiendo que vayáis a CoinMarketCap, que miréis los proyectos que os parecen interesantes, que busquéis sus páginas web y en sus páginas web sus tokenomics, para que veáis cómo distribuyen esta tarta, de qué manera. Evidentemente tiene que ser mucho más detallado si hacemos un proyecto de verdad. No nos vale con decir que van a hacer 48 meses, no, yo quiero saber en esos 48 meses cómo y cuándo se va a distribuir los tokens de tesorería, los de equipo y asesores, los de comunidad. Todo tiene que estar perfectamente. Estamos en un mundo de la trazabilidad y la auditoría directa e inmediata. Entonces, en el white paper tiene que estar igual. El roadmap, como en todo proyecto que se quiera presentar a colaboradores o a inversores, los hitos de desarrollo tienen que estar perfectamente programados y perfectamente claros. ¿Cómo vamos de A a B, de B a C y de C a D? Es muy bonito decir programas de desarrollo formativo en el metaverso, no. ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿De qué manera? ¿En qué redes? ¿En qué aplicaciones? ¿Va a ser en el metaverso de Decentraland? ¿Va a ser en Sandbox? ¿Va a ser en qué manera? ¿Vamos a desarrollar nosotros un metaverso propio de realidad virtual? ¿Cómo lo vamos a hacer? Equipo y asesores, generar confianza, demostrar quiénes son las personas que están detrás, ponerle cara, ponerle nombre, ponerle cargos, ponerle experiencia. El inversor, el colaborador, el usuario necesita conocer las personas que están detrás y qué valor aportan al proyecto. Va a ser muy determinante, igual que en cualquier proyecto de emprendimiento. Lo primero que te va a preguntar un inversor es por el equipo. Y lo siguiente, evidentemente, por cómo ganas dinero y cómo lo sostienes en el tiempo. Pues esto tiene que estar también. ¿Cuál va a ser el modelo de negocio? Evidentemente, en el caso de IA Web3, el token dará acceso a beneficios y descuentos, pero estas formaciones se monetizarán. Por lo tanto, eso asegura un sostenimiento económico y financiero del proyecto.
Lanzamiento y las preventas, lo acabamos de ver. La preventa se hace por fases, primero se anuncia el proyecto, después se abre la preventa privada para inversores profesionales generalmente, después las preventas públicas, que suelen ir en varias fases, aumentando los precios, y después ya se lanza el token. Y este lanzamiento se produce en lo que se llama el TGE, el Token Generation Event. Hay que especificar muy bien, aunque la fecha, evidentemente, nadie te la va a pedir porque esto es algo bastante complejo, pero sí cómo se va a lanzar el token y si se sabe en qué intercambios, si va a ser en centralizados, en descentralizados, de qué manera, con qué supply, todo esto es necesario que lo sepamos. Los tokens se van a lanzar siempre o en un intercambio centralizado o en uno descentralizado, que son los creadores de mercados y los que dan acceso a los tokens a los usuarios. Entonces tenemos estos dos modelos. Si lo hacemos en un exchange centralizado, necesitaremos haber llegado a un acuerdo con ellos, necesitaremos que nos hayan auditado el proyecto, vean potencial suficiente, entregarles toda la liquidez para ese supply y a partir de ahí lanzarlo a su comunidad. Esto es muy beneficioso porque la comunidad ya está, los usuarios ya están, el exchange se comunica con los usuarios por sus medios informativos y les ofrece la posibilidad de participar en esta ICO, que es como se llama, la oferta inicial de tokens dentro de un exchange centralizado. Y generalmente es necesario tener en cartera el token de utilidad nativo de ese exchange concreto para poder participar en las ICOs. Por lo tanto, todos ganan. Si en lugar de por un centralizado queremos hacerlo por un exchange descentralizado, entonces se llama parecido pero no igual. Es en lugar de ICO, IDO. Aquí, nosotros, con toda libertad, agregamos nuestro contrato, proveemos liquidez al par de nuestro token contra USDT y a partir de ahí, mucha difusión, invitamos a los inversores a que compren nuestro token, les damos muchos beneficios a cambio, generamos airdrops, etcétera, etcétera, y conseguimos un lanzamiento a través de una IDO. Y el lanzamiento en STO o oferta de security tokens, estos tokens que representan acciones, es distinto porque está sujeto a normativas, a regulación, a costes asociados, entonces es diferente, pero también que conozcáis que se lanzan de igual manera y con condiciones especiales. Hemos hablado hace un momento de las ICOs, de los lanzamientos en CEX, en los que se da la oportunidad a los usuarios de, en función de los tokens de utilidad que tengan de ese exchange, comprar el nuevo token que se va a lanzar. Esto se suele llamar Launchpad. Y si un nuevo proyecto se lanza en el Launchpad de un exchange importante, eso ya le da un prestigio grande de entrada y genera mucho hype a su alrededor. Los airdrops, ya lo sabemos, maneras de fidelizar a una comunidad antes de lanzar el token, de calentar la emisión de ese token, de generar una expectación, pero también lo que venimos de ver, una venta masiva de esos tokens regalados. Por lo tanto, cuidado con los airdrops, no lo utilicemos como una llave para que tengamos una comunidad de repente muy intensa, pero realmente solo por el regalo, ni tampoco dejemos de hacerlo, porque las comunidades Web3 están acostumbradas a esto, a recibir airdrops por participar en los proyectos. Explicaremos muy bien, ya lo hemos visto, cómo es el lockup, cómo es el vesting, cuándo y cómo se van a bloquear los tokens, cuándo y cómo se van a entregar. Nosotros ya hemos visto en nuestro proyecto cómo lo vamos a hacer. 6 meses y 12 meses y luego 3 meses y 6 meses. Para la venta privada y para la venta pública respectivamente. Seguridad y auditorías, esto tiene que estar sí o sí en el white paper, es importantísimo por una razón. Los proyectos Web3 son expectativas de confianza. Se lanza un token para financiar un proyecto, es decir, todo está realmente apalancado detrás de un papel, de un documento. Ni siquiera necesitamos un producto mínimo viable. Una buena idea, un documento robusto donde se presente una solución, donde haya unas redes sociales potentes que ya tengan una comunidad alrededor, puede ser suficiente para darle validez a un proyecto y confiar en él. Pero realmente crear un documento como es un white paper y hacer una página web que esté más o menos bonita y hacer un poquito de marketing en redes sociales con un proyecto es sencillo y barato. Se pueden recaudar decenas o cientos de millones de dólares después que no haya ningún proyecto realmente, haber destinado el 75% del supply a tesorería, venderlo todo el primer día y esos proyectos se llaman scam. Y esa manera de estafar se llama rug pull. Ha pasado muchísimas veces. Algo que parecía un proyecto espectacular de gaming, un proyecto espectacular de finanzas, resultó ser una estafa. El hecho de solo necesitar tener un white paper potente ha hecho que los inversores sean muy cuidadosos. Nosotros estamos preparando una formación específica en lo que se llama DYOR, Do Your Own Research, es decir, aprender a estudiar y a investigar en profundidad cualquier proyecto antes de participar de él de ninguna manera. Muchos de los aspectos y elementos que hay que tener en cuenta los tenemos aquí, es decir, alguien que invierta o participe en cualquier proyecto Web3 sin tener en cuenta el supply circulante, el supply total, la fecha de emisión, la estrategia de distribución, la actividad de su comunidad en redes sociales y todos los elementos que hay que tener en cuenta, en realidad no está invirtiendo, está jugando a la lotería.
Por último, los aspectos legales que redundan en lo que acabamos de ver. Ha habido tantos casos de scam que ahora se miran con lupa los proyectos. Eso no quiere decir que la gente no siga interesada en participar en proyectos que verdaderamente son muy valiosos y tienen un potencial espectacular. Pero es necesario tenerlo todo muy bien atado y demostrar por anticipado la presunción de inocencia. Por último, como en todo documento técnico, las referencias que hemos utilizado para desarrollarlo. Las conclusiones a modo de resumen para que aquí la persona interesada pueda tener una idea general del proyecto y recordar todo lo que le hemos mostrado. Y por último, y no menos importante, al menos un correo electrónico o una forma de ponerse en contacto con nosotros si necesita una información adicional o si quiere comentar alguna cuestión en particular. Para terminar y por aterrizar todo esto a la parte práctica, mirad, este proyecto que se llama TukTuk está ahora mismo en fase de venta pública, todavía no ha salido a mercado, es uno de los proyectos que yo personalmente tengo en observación. Fijaos como aquí, por ejemplo, tiene la parte de contacto, la tiene al principio en lugar del final. Entonces, bueno, esto evidentemente se puede modificar siempre y cuando estén todas las partes que tienen que estar. En este caso, es un proyecto que de lo que trata es de cambiar el modelo de transporte, democratizarlo y hacerlo sostenible en zonas infradesarrolladas a través de la tecnología blockchain. La misión la tienen muy clara. Los objetivos son específicos. Fijaos, los contenidos vemos que son los mismos que hemos estado viendo nosotros, pero incluso más cosas. Ellos están hablando de el volumen de mercado, están hablando de la demanda, están entrando en cuestiones de marketing y en cuestiones que son importantes para descomponer los diferentes aspectos del modelo de negocio. Están entrando también en la parte esencial de explicar por qué van a utilizar un token y por qué van a utilizar la tecnología de cadena de bloques. Por supuesto, los tokenomics, que los vamos a ver, y vamos a echar un vistazo muy por encima para que veamos que aquí tenemos el propósito, nos lo explican perfectamente, el volumen. Como veis, no se puede invertir ni participar en ningún proyecto si no tenemos un documento de este tipo, donde esté todo perfectamente explicado y auditado. Y luego hay que irse a las páginas web y luego hay que irse a los entornos sociales para comprobar que esto es real, porque ya os digo que un documento como este lo hace ChatGPT en 10 segundos. Fijaos que bien explicado está todo, fijaos cómo entramos en la zona de redes, cómo van a funcionar los contratos inteligentes, cómo se van a conectar con las aplicaciones, con los vehículos, con los holders y con los tokens. Seguimos avanzando, nos explican cómo va a funcionar la parte de staking. Es muy interesante porque ellos van a hacer algo espectacular que a mí me gusta mucho, me parece que es muy chulo. El token va a estar en una cadena que nosotros conocemos, en la BEP20, en la BNB Chain, la Binance Smart Chain. Nos explican cómo van a funcionar los contratos inteligentes, cómo va a ser el sistema de recompensas. Por supuesto, los tokenomics. Esto es lo que me gusta mucho. Pre-sale staking. Esto es algo muy novedoso. Fijaos que el modelo de lockup, que os recuerdo que lo que hace es bloquear los tokens a quien los ha comprado en preventa muy baratos para que no los vendan inmediatamente, es un modelo restrictivo, es un modelo disuasorio, antimotivacional. Sin embargo, el que tú puedas comprar los tokens en preventa y ponerlos directamente a generar beneficios, bloqueándolos, es lo mismo pero lo contrario. ¿Los estás bloqueando? Sí, pero los estás bloqueando voluntariamente. Es motivador. Decides comprarlos y ponerlos en staking. Bloquearlos porque decides no venderlos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ese mecanismo de pre-sale staking lo que está haciendo es que tú mires a la derecha, mires a la izquierda y veas que hay otras personas que están también comprometiendo sus tokens. Por lo tanto, te está garantizando un valor robusto de partida y no un desprendimiento de repente de tokens para hacerlo caer y que no se sostenga. Es un muy buen método, muy interesante, muy novedoso. Nos muestran cómo funcionan las mecánicas. Aquí, como vemos, entramos en mucha profundidad en el funcionamiento de la ingeniería del token. Volvemos a ver cómo van a distribuir la tarta. No contentos con eso, nos muestran también la fórmula matemática por la cual están generando el staking, las conclusiones y, por supuesto, las referencias finales para tener un white paper de más de 30 páginas fantástico y perfecto. Por lo tanto, TukTuk es un proyecto de impacto real, de gran escalabilidad y muy valorable a nivel de inversión, porque está tokenizado y uno no necesita invertir 1.000 millones de dólares. Uno puede invertir 50 dólares en un proyecto en el que cree o puede invertir 500 o 1.000 dólares en un proyecto en el que cree, le parece interesante y además obtener rendimientos de su inversión mientras hace mejor el planeta en el que vivimos. Aquí terminamos la parte de white paper, la parte de tokenomics, vamos a pasar a ver contratos inteligentes, nos estamos acercando a la recta final de esta formación, vamos a ver aquí también otras oportunidades de uso y os va a parecer seguro muy interesante como lo que llevamos viendo.